Muy buenas noches, Dios te bendiga. Bienvenido a la reflexión del pastor en altar familiar, donde se reúnen todas las familias de Oasis para adorar el nombre del Señor, aprender de su palabra y por supuesto escuchar su mensaje a través de esta reflexión. Y en esta ocasión pues le he nombrado a este episodio Tu lugar. Vamos a aprender a la luz de la Biblia qué nos quiere decir esta reflexión o este episodio. Quiero llevarte a Génesis capítulo 3 versículo 9. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en este fragmento bíblico. Dice la palabra del Señor: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Ok, bueno, qué pregunta la que le hace el Señor aquí a Adán. Y lo vamos a descubrir de qué se trata. Tu lugar, recuérdate de este tema. Iniciamos siempre con una pregunta y quiero hacértela a ti y tú pues hazla, perdón, al que tienes cerca de ahí donde tú estás, y es: ¿qué entiendes por fuera de lugar? Bueno, un minuto, un segundo, bueno, un tiempecito por ahí para que lo medites. ¿Qué significa para ti estar fuera de lugar? Claro, bueno, muchas personas ya se les vino a la mente un partido de fútbol. Un partido de fútbol, pues existe ese término llamado fuera del lugar. Resulta de que cuando los jugadores de un equipo están en su terreno y están haciendo una línea, eh, y viene el otro jugador del otro equipo y cruza esa línea, se pasa de donde ellos están, en fútbol eso se llama fuera del lugar. Está en un lugar ilícito, en un lugar donde no debe de estar. Eso sería hablándolo futbolísticamente. Ahora, en términos de nuestra vida diaria, ¿qué podríamos llamarle fuera del lugar? Pues es algo de lo que este altar te va a hablar y te va a hacer reflexionar, y es algo acerca de analizar si estamos en el lugar correcto, en el momento correcto y a la hora correcta. Dios a nosotros nos ha llamado para ocupar una posición de mucho privilegio, o sea, estar con Él. Cuando no estamos con Él, pues pueden ocurrir muchas cosas, y por eso es que Dios le hace esta pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Después de haber pecado, después de haber hecho lo que no tenía que haber hecho, Dios se preocupa por Adán, porque sabe de que si no está en el lugar que Él le dijo, entonces este corría peligro. Bueno, Dios antes de crear a Adán le preparó un lugar. Fíjate. Y si lo vemos un poquito más atrás, Dios, siendo un Dios lógico, un Dios responsable, dice su palabra que creó todo lo que hay, el planeta, tierra, separó las aguas en 6 días, en los días previos a la creación del hombre. Al sexto día Dios le crea al hombre porque ya le tenía un lugar preparado para que él pudiese habitar y pudiese subsistir. Sin embargo, hay un lugar más especial dentro de toda esa creación que se llama el huerto del Edén. Estando en el huerto del Edén, Adán y Eva tenían todas las bendiciones de Dios, tenían todo a la mano, ¿verdad? Porque eso es el lugar que Dios había preparado de él. Y antes de darle a Adán una esposa, le dio un lugar de trabajo, y esto quiere decir que él tenía un empleo, él podía ejercitarse para obtener beneficios, pero eso fue provisto por Dios. Bueno, el decir esto que estoy compartiéndote significa pues que antes de bendecirnos el Señor, Él prepara un lugar apropiado para cada uno y nos coloca en ese lugar donde va a haber abundancia de bendición. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros averigüe dónde queda ese lugar correcto y se ubique en él. Creo que a algunos pues no les es muy difícil el poderlo atinar, pero pareciera como que no. Pero resulta de que muchas personas hoy las vemos sufriendo porque están en el lugar incorrecto, un lugar que no es el adecuado, el que Dios ha llamado a que estén. Entonces, el lugar correcto o estar en el lugar correcto cambia nuestras vidas. Y lo podemos ver de 7 maneras. Podemos decir que como número uno es que Él libera la provisión sobrenatural. O sea, ahí va a estar Dios dándonos todo lo que necesitamos. Él está al pendiente de todos aquellos
a donde Él los dejó, en ese lugar de bendición. Los que están apartados, los que están en otro lugar, pues Dios no los puede bendecir porque no es el lugar que Dios diseñó para esa persona. Número dos, pues también Dios provee protección. Ahí está Él para pelear, para defender, para escucharnos. La palabra del Señor dice que incluso Él caminaba junto con Adán, ¿verdad? Dialogaba en ese lugar especial, creado, santificado, para que ellos pudiesen estar. Pues también exige la muerte del orgullo. Estar en el lugar correcto te va a exigir eso. No es un lugar donde yo me voy a sentir quizás con pompa, porque definitivamente no lo hizo Dios para eso. Es necesario que nosotros le dejemos todo al Señor y que lo que Él dice, pues así es, porque ese lugar nos va a mantener siempre con provisión y seguros. También pues estar en el lugar correcto nos hace pasar primero por la incomodidad. Quizás tú te sientas cómodo a veces en un cierto lugar, pero es muy probable que ese lugar no es el lugar que Dios haya diseñado para ti, y por tal razón, cuando Dios se presenta y te muestra el lugar donde Él ha puesto para ti, te puede traer incomodidad. Sin embargo, esa incomodidad no es mala porque te va a traer bendición si tú lo sabes aceptar. También pues, como número 5, nos aleja de situaciones pecaminosas. Estar en el lugar donde Dios nos dejó o que Él preparó nos aparta del peligro, nos aleja de pecar y de, por supuesto, ensuciarnos de las garras del enemigo, que al final y al cabo ese es su propósito, tratar la manera de que nos contaminemos. Y eso pues trae consecuencias. Una de ellas es que te sientes mal, ¿verdad? Estando embarrado, ensuciado y en el lugar incorrecto, eso no te va a traer ninguna felicidad. Al contrario, te va a hacer sentir mal, y no ese es el propósito de Dios para tu vida. Estar fuera del lugar de Dios incluso te puede hacer caer en tentación. El diablo no te impone, sino que él te pone la tentación, pero cuando estás lejos del Señor, pues, y sin el consejo de Él, es muy probable, es casi que seguro que vas a caer en la tentación. Estar también en el lugar correcto, donde Dios preparó y diseñó, nos va a evitar de problemas futuros. ¿Por qué? Porque Dios nos promete, nos garantiza de que Él va a estar con nosotros y de que todo lo que venga, lo tiene bajo control. Quizás a veces tú ni siquiera lo entiendas, pero Él promete que tendrá el control. Entonces, ¿para qué te vas a ir a un lugar donde están las cosas controladas? Quédate en el lugar donde sabes que hay seguridad de que todo va a estar bien. Pues también estar en el lugar correcto hace que en nosotros se manifieste la gloria de Dios. Y eso pues lo vamos a ver a la luz de la palabra, esa palabra preciosa que nos dirige, y vamos a ver cómo hubo una provisión sobrenatural de parte de Dios, y esto está manifiesto en la vida del profeta Elías. ¿Por qué no me acompañas a la Biblia, a primero el libro de Reyes, en su capítulo 17, versículo 1 al 7? Dice la Biblia en este fragmento bíblico: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasado algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Bueno, los pasos que te había mencionado hace un momento, pues están encerrados en este pasaje bíblico. Vemos la historia. La Biblia dice de que en ese tiempo hubo una gran sequía. O sea, no había cómo producir alimento. Sin embargo, como Dios cuida de sus hijos, Dios le dice al profeta Elías que se aparte. En primer lugar, Elías fue obediente. Le dice que se fuera a un lugar apartado, un lugar quizás para la mente humana no muy cómodo, o quizás no muy apropiado, ¿verdad? Para una estadía humana. Sin embargo, él había aprendido a ser obediente y se va. Durante la hambruna, pues Dios instruyó a este profeta a que hiciera eso.
Si hubiera ido Elías a otro lugar, te aseguro que no le hubiera ido bien, porque Dios ya había destinado algo para estos lugares o estos pueblos que eran muy paganos, ¿verdad? Se mantenían alejados de Dios, pero Dios quería proteger a su siervo. Si Elías se hubiera movido de lugar, se hubiera ido para otra tierra, Dios le dice, vete por el arroyo. No, yo quiero irme por este lado, Señor. No, Elías, es por este lado porque aquí te voy a bendecir. Señor, pero yo quiero hacer lo que a mí se me da la gana. En estos términos, ¿verdad? Yo me quiero ir por acá. Te aseguro de que ahí no hubieran llegado los cuervos. Los cuervos hubieran llegado donde Dios dijo, pero él esperando, ¿verdad? Como una necesidad básica, como es el hambre, lo hubiera sentido. Y quizás se hubiera tirado de rodillas, clamándole a Dios, Señor, mándame provisión, mándame provisión. Y aquí estoy en este lugar que tú no querías, pero aquí me gusta estar. ¿Verdad que no empatan esos pensamientos? Si hay algo que debemos de aprender nosotros es de oír la voz de Dios y ser obedientes. Elías pues recibió la bendición. Mira lo que dice la Biblia. Dice que recibió pan y carne día y noche, en la mañana y en la tarde. Él se mantenía bendecido y el arroyo donde bebía, ¿verdad? Era un arroyo abundante donde sus necesidades eran suplidas. Para todos nosotros Dios tiene un allí, un lugar de provisión sobrenatural. Muchas veces oramos pidiendo que Dios nos bendiga a donde vayamos. ¿Te ha pasado eso? Señor, bendíceme a donde voy, Padre, ahí esté tu presencia. Pero nuestra oración más bien debería de ser que Él nos bendiga a donde Él nos lleve. Señor, ahí donde tú me lleves, bendíceme, Señor. No pongamos nosotros nuestras condiciones, porque Él tiene el control de nosotros. Si Él nos lleva a un lugar, pues ahí nos va a bendecir. Y eso dice en oración, Señor. Donde nos lleve, Señor, sé que ahí estará tu bendición. No dudes de eso porque Él es bueno. Ahora, nosotros debemos de aprender algo y es discernir. Es conocer por la voz de su Espíritu Santo en dónde está el lugar de su bendición para nuestra vida. Todo lo que necesitamos se encuentra disponible en ese lugar, que es el lugar correcto en donde tú y yo debemos de estar buscando de su presencia. Ahora, si nosotros nos llenamos de orgullo y queremos de que tenemos mejores ideas que Dios, pues ahí está el problema. Vienen cosas peligrosas para nuestras vidas. De hecho, estar en el lugar equivocado pues nos puede llenar de espinas, de golpes, o sea, son lugares peligrosos. No te aconsejo que sigas ese camino, que trates la manera de perseguir quizás algo que se te metió a ti, pero que no cuenta con la bendición de Dios. Por ejemplo, el lugar de Adán era el Edén, dijimos, ¿verdad? Ahí estaba Dios, pero fuera de Adán, pues estaba rondando el enemigo, ¿verdad? Tratando la manera de confundir, tratando la manera pues de hacer de las suyas. Y de hecho sucedió, porque cuando Adán y Eva pecaron, fue cuando se separaron de donde Dios dijo que tenían que estar. Ahí encontró oportunidad el diablo para tentarlos. No vino y los amenazó, sino que les ofreció, les empezó a engañar y con la misma palabra. Pero como Dios no estaba ahí, no estaba presente, entonces no podía defenderlos, ¿verdad? Para que el enemigo saliera huyendo. Entonces quedaron a expensas, quedaron vulnerables y ustedes ya saben qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Fueron engañados por las trampas del enemigo. Bueno, cualquier lugar a donde Jesús no iría es un lugar incorrecto para nosotros. Pedro no estaba en donde debía, sino lejos de Jesús cuando lo negó 3 veces. ¿Verdad? Estaba de lejitos ahí viendo, ¿verdad? Porque él sentía en cierta forma vergüenza y no quería sentirse amenazado, más que todo. Pero se alejó del Señor un rato y ocurrió lo que ustedes y yo conocemos, lo negó 3 veces. Ahora, necesitamos nosotros caminar con Jesús, pues hay protección en su presencia. Si nos alejamos del cuerpo de Cristo, es decir, de la iglesia, somos presa fácil para el enemigo, eso ni lo dudes. Hay un lugar especial donde tú te alimentas, pues gloria a Dios, a los que ven en diferentes lugares, si tienes un lugar, ahí llénate del Señor. A los que son de Oasis, saben de que Oasis es un lugar especial donde podemos encontrar seguridad porque Dios ahí nos ha puesto. Ahora, otro de los aspectos que podemos encontrar en la historia de Elías es también que él tuvo que morir a su orgullo.
porque de alguna manera no era la voluntad de Dios que se mantuviera él llenándose de pan y de carne, ¿verdad? Y bebiendo en un lugar donde iba a estar él inactivo. Por eso es que Dios permite que este arroyo se seque. A veces Dios bloquea el paso, ¿verdad? Y eso pues a nosotros nos parece incómodo. A algunos les quita el trabajo, ¿verdad? Quizás estaban en un buen trabajo, estaban bendecidos. Ahora con la pandemia, pues eso es muy usual, ¿verdad? O bastante apropiado en este tiempo. A muchos les ha ocurrido. Pero no creas que fue la pandemia. A veces es Dios que lo permite porque estabas tan cómodo en ese lugar que tu orgullo se llenó, ¿verdad? Ya incluso hasta tenías un buen salario, tenías buena posición, estabas desarrollándote, pero lo menos que hacías era buscar de Dios. Estabas en un lugar donde aparentemente estabas recibiendo bendición, pero era el lugar incorrecto. ¿Y sabes en qué momento se transformó en lugar correcto? Cuando Dios pasó a ser segundo o tercer plano. Cuando ya no le dedicabas tiempo y más bien te dedicaste a llenarte de tu ego, ¿verdad? De saber de que lo que estabas logrando era por tus esfuerzos, por tus estudios y nunca le diste la gloria a Dios. Dios hizo eso con el profeta, ¿verdad? Dios le dijo que se moviera del lugar. Y eso lo podemos ver en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Veamos lo que dice la Biblia en este pasaje. Dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿Te imaginas, verdad? Después de recibir carne, después de estar recibiendo atenciones de manera milagrosa e inusuales como los cuervos que lo atendían, ¿verdad? Del mismo Dios. Le dice que se vaya con una viuda. ¿Te imaginas que haber pensado, ay, ¿qué puedo recibir de una viuda, Señor? No es posible que me lleves a este lugar, Padre. Yo no quiero ir. Y quizás se pudo haber puesto así, perdón. Es el profeta. Sin embargo, Elías era una persona que tenía comunión con Dios. Palabra clave, subraya, anótalo si quieres. Cuando tienes comunión con Dios, eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Eres obediente a lo que el Señor te dice. Y eso fue lo que sucedió con el profeta. El Señor le dice que se mueva. De hecho, Dios, conociendo cómo somos, le permite que el arroyo se seque para que Él también sintiera como una motivación para moverse del lugar e ir hacia donde Dios decía. A veces así te pasa, ¿verdad? Se termina aquí abundancia donde estabas, pero no es para mal, no es para mal. Al contrario, pareciera para mal, pero malo era que te estuvieras apartando a Dios por aquella situación de aquel lugar donde estabas, donde tú considerabas que era bueno, que era bonito, que era abundante, que era próspero, incluso hasta escuchabas, ¿verdad? De repente capacitaciones ahí motivacionales donde te decían tú puedes, pero nunca te mencionaron de que lo podemos, pero todo en Cristo. Sino que al contrario, ¿verdad? El humanismo se metía más en ti y por tal razón tu vida espiritual estaba en decadencia. Nosotros tenemos demasiada estima a veces en nuestra seguridad, en nuestra propia seguridad. Eso es un error, ¿verdad? Tenemos que salir de esa zona con la ayuda de Dios. A veces nosotros quisiéramos permanecer en un lugar donde estamos tranquilos, donde no pasa nada. Sin embargo, a veces es importante movernos de la zona del confort y dejar que Dios nos lleve al lugar que Él ha preparado para nosotros. A veces lo hacemos solo cuando la necesidad es factor, como lo pasó con Elías, ¿verdad? Ya no había agua. Si hubiera habido agua, te aseguro de que él se le hubiera metido un poquito el orgullo. Si hubiera permanecido como que con duda, era señal, será que me voy. Lo más seguro es que Elías siempre hubiera obedecido, pero él porque tenía eso que te había dicho, tenía una comunión con Dios, pero a veces a nosotros nos sucede eso. No nos movemos a menos que la necesidad nos mueva. Es la única manera en que lo hacemos, pero como te digo, es algo que viene de parte de Dios en su misericordia. Él permite esas cosas. Cuando Él permite eso es porque Dios quiere hacer una maravilla en tu vida. Las dificultades empiezan, pero si Dios está ahí presente y puedes escuchar su voz, pues Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Nosotros tenemos, o más bien tendemos a cansarnos con los métodos y atarnos a los recuerdos. No debemos enamorarnos de nada en esta vida, a menos que sea de Dios, ¿verdad? Recuérdate que todo esta vida es efímero, se pasa. Pero todo aquel que abraza las promesas de Dios, pues dice su palabra que permanecerá para siempre. No es el trabajo la fuente de tu vida.
No es el negocio la fuente de tu vida, no es aquel empresario o aquella persona que es tu socio o aquel lugar, ¿verdad? Donde tú pues estás recibiendo alguna entrada o algún beneficio, por no decirlo de un solo aspecto. Recuérdate que cuando se termina el trabajo, la fuente continúa. O sea, Dios. Él tiene que ser esa provisión inagotable. Él promete hacerlo, pero tú tienes que aprender a escuchar su voz. Si te enamoras de algo de esta vida, si te abrazas algo en esta vida y le das todo tu corazón, entonces corres el peligro de que te ocurran cosas por estar en el lugar incorrecto. Para toda persona el lugar donde debe de estar es el lugar de la presencia de Dios, donde le puedas servir, donde le puedas amar, donde puedas tú recibir bendición aunque no tengas trabajo, aunque no tengas una casa, aunque no tengas esto, aunque no tengas lo otro, ¿verdad? Le podemos poner nombres, aunque no tengas un vehículo, aunque no tengas una familia, aunque no tengas ni 5 centavos, ¿verdad? En tu bolsa, pero como la fuente de tu provisión es el Señor, entonces Él te va a sostener porque Él lo ha prometido. Él no es mentiroso, ¿verdad? Él no es como nosotros. Ahora, el escapar de situaciones pecaminosas y de tentaciones va a suceder cuando tú obedeces la voz de Dios. Ahora, no obedecer la voz de Dios pues nos hace vulnerables. En cualquier momento podemos caer. Fíjate lo que ocurrió con Adán. El Señor le dice, ¿dónde estás tú? El Señor llegó al lugar donde estaba Él, donde dialogaban, donde platicaban, pero no lo vio. Entonces el Señor se aflige y dice, bueno, entonces si no están aquí, ¿a dónde fueron? Corren peligro. Eso así es. Cuando Dios nos dice algo es porque quiere nuestro bien. No, Él no nos está diciendo quítate esto, quítate lo otro, ¿verdad? Porque de eso se trata la vida cristiana. Cuando Él te dice que hay algo que está ahí que no es correcto, es porque sabe que te va a hacer daño. Eso le ocurrió con Adán. Le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces en otro lugar que no es el lugar que yo te dejé? El salirnos del lugar de donde Dios nos pone, nos expone. Corremos alto peligro. Y eso es algo que tú tienes que analizar. ¿Será que estás en el lugar correcto? Date cuenta lo que sucedió con Lot. Lot dejó a su tío Abraham. Abraham, un hombre temeroso de Dios, hombre de fe, dice la Biblia. Y se fue a un lugar llamado Sodoma, que puede ser tipo del mundo, ¿verdad? En Sodoma, pues, ¿cuál era su idea? Volverse rico. Ahora, ¿ese era el lugar apropiado para él? ¿Qué dices tú? Seguramente estás opinando lo mismo que yo, ¿verdad? No. Y tú sabes la historia bíblica. ¿Qué pasó al final? Lot perdió sus riquezas, perdió su dinero, sus posesiones. Es más, dice la Biblia que en la escapada hasta perdió a su mujer. Que no te pase eso a ti, ¿verdad? Que a veces pierdes hasta tu familia por estar en el lugar incorrecto. Porque crees que las cosas son mejores sin Dios. Y no es así, nunca. Si no estás en la iglesia, si no estás buscando de Dios, si no estás en comunión con Dios, déjame decirte, no estás en el lugar correcto. Tienes mucho que pensar porque hay peligro ahí donde estás. ¿Será que cada uno de nosotros está ahora mismo en el lugar que Dios permite? ¿Quieres evitarte problemas futuros? Deja que Dios sea el lugar de tu meditación. El estar donde Dios quiere hace toda la diferencia entre una vida de bendiciones y una vida de maldiciones. Para evitar muchos problemas necesitamos pertenecer al lugar correcto. Necesitamos estar, por decirte algo, en la iglesia. ¿Qué haces fuera de la iglesia? ¿No estás asistiendo a una iglesia? ¿Qué pretendes con ese plan? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué buscas con eso? Eso no es el lugar que tú tienes que tener. Fíjate, cuando nosotros estamos en el lugar correcto, pues Dios nos llena de muchas bendiciones. Nos pone en el ministerio correcto, nos permite encontrar el empleo correcto, incluso vivir con la persona correcta. No podemos ser cristianos sin raíz llevándonos por el viento, como lo dice el Salmo, ¿verdad? Como el tamo que arrebata el viento. No somos nosotros de esos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un lugar donde estamos enraizados. Dios bendiga a todos los que están en Oasis, ¿verdad? Y que aman a Oasis y aman a Dios y están enraizados ahí recibiendo bendición del Señor y por supuesto mucho más sirviendo. Veamos lo que dice la Biblia. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová.
en la iglesia, podemos decirlo, ¿verdad? A los de oasis, en oasis, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. Qué hermosa la comparación que hace el Señor, ¿verdad? Nos compara con esos árboles, con esas palmeras. La palmera ya tú sabes que no se mueve, ¿verdad? Cuando hay tempestades, porque sus raíces están bien cimentadas, bien metidas hasta llegar a donde hay agua, y por eso se mantienen siempre frondosas aunque haya momentos de sequía. El Señor nos invita a hacer de esa manera para poder ver su gloria. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 33, versículo 21. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Eso se lo dijo el Señor a Moisés, y Moisés ocupó ese lugar. Ahora, Dios le habla de otro lugar en el que Moisés debía fabricar una habitación. ¿Sabes cuál es ese lugar? El tabernáculo de la reunión, por decirlo así en estos tiempos, la iglesia. Dios le dice a Moisés: construye ese tabernáculo para que ahí sea un lugar donde yo habite, donde yo adore, donde me puedan adorar. Después de bastante trabajo, pues el tabernáculo, sus muebles y todos sus utensilios quedaron terminados. Cada cosa fue puesta en su lugar, con detalle. Incluso los sacerdotes fueron puestos en su lugar. Todo conforme a lo que Dios había dicho, a lo que había pedido. No conforme a se le plantó Moisés: no me gusta esto aquí, este color no. Sino que Moisés fue obediente e hizo tal y como Dios se lo pidió. ¿Y cuál fue el resultado? Veamos lo que dice la Biblia. Éxodo 40:34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Qué bendición la que ocurrió ahí. ¿Por qué? Porque hubo obediencia, porque todo estaba en su lugar, no había nada dispuesto por una rebeldía, ¿verdad? Por algo que a mí se me ocurre y metido en algo que no era el lugar de Dios. A veces así se nos ocurre a nosotros, ¿verdad? Creemos que tenemos mejores ideas que Dios, y nunca va a ser así. Dios siempre tiene el control de todas las cosas. En segundo libro de Crónicas, capítulo 7:12 dice: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Esto Dios se lo dice a Salomón. Qué potencial maravilloso es cuando nosotros estamos en el lugar correcto, porque Dios mismo nos ilumina a través de su palabra qué es lo que ocurre ahí, ¿verdad? Salomón dispuso todas las cosas que estaban ahí a Dios. En las escrituras dice en el segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, versículo 1: descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Qué bendición hay cuando es algo agradable a Dios, cuando Él sabe que hay obediencia y no nos movemos de ese lugar. Qué bendito sea el nombre de nuestro Señor. Todas las cosas tienen su lugar, eso es algo que tú lo debes de saber, ¿verdad? Nosotros también tenemos nuestro lugar. Tú no estás aquí en esta tierra por equivocación. Dios, si hay algo que tú debes saber, es que Dios no se equivoca. Él siempre dice la verdad y sabe lo que hace. En esta hora yo quiero que tú reflexiones ahí donde estás. Y quiero preguntarte: ¿en dónde estás tú? ¿Estás en el lugar correcto? ¿Ya te pusiste a pensar? Analiza tu vida y ponte a ver, o analiza. Cuando digo esto es que examines todo tu ser. ¿Estás haciendo lo correcto delante del Señor? ¿Todas tus actividades obedecen al lugar en que Dios te colocó, el lugar que Dios te puso? Si es algo que nosotros tenemos que saber y estar seguros, es de que Dios nos estima de tanta manera que dice su palabra que se entregó a sí mismo, dice una versión, ¿verdad? Se dio a sí mismo para demostrarnos su amor. Si Él hizo eso, entonces estoy seguro de que si Él te ha dicho el lugar correcto donde tú debes de estar, es porque te quiere bendecir. Es porque quieres que seas una persona exitosa, seas una persona llena de bendición, seas una persona de influencia. Quizás es cierto, tengamos que pasar por la incomodidad como le pasó al profeta Elías. Quizás es cierto, a veces tengamos que tragarnos nuestro orgullo. Pero si hay algo seguro también,
es de que todo eso sirve para bien y es para tu bendición. Es porque Dios quiere hacer de ti una gran persona, te quiere mantener sustentado, quiere mantenerte firme, ¿verdad? Y fuerte, como aquella palmera verde, dice su palabra, aún en la vejez. No todo maltratado como otras personas que siguieron su camino y se fueron para otros lugares. Por misericordia Dios les permite y vuelven, pero vienen todos maltratados. Que no sea ese tu caso. Deja que Dios sobre tu vida y mantente en el lugar que Dios te ha preparado. Y si hay algo que yo te puedo decir en esta hora, en este altar, es que buscando de su presencia, estando, perseverando, echándole ganas a la vida cristiana, buscando un lugar donde te alimentes, una iglesia, allí ese es el lugar que Dios ha preparado, porque ahí es donde Dios te va a bendecir, aunque no sea la iglesia perfecta, aunque no sea el lugar más decoroso quizás, pero tú sabes, Dios mismo, ¿verdad? Él te ilumina y te dice, ¿verdad? Te da luces, decimos por ahí, ¿verdad? Para decirte que ahí es el lugar. Pero muchas veces nos llenamos de orgullo en nosotros, ¿verdad? Y creemos que no las podemos solos. Pídele perdón al Señor. Dile: Señor, reconozco que no he estado en mi lugar. Las cosas me han salido aparentemente, pero ¿qué va a pasar cuando se termine todo, Señor? Y yo te lo pregunto a ti. ¿Qué va a pasar cuando se termine todo, verdad? Y lo único que te quede es entre Dios y tú. ¿Qué le vas a decir? Yo te recomiendo que hables con Él y le digas: Señor, ayúdame a permanecer en el lugar que tú has preparado para mí. ¿Cuál es ese lugar en donde quieres estar? ¿Quieres estar en el lugar de peligro? ¿En el lugar donde todo lo que hagas es inválido, como le pasa a los futbolistas, ¿verdad? Cuando están fuera del lugar, aunque anoten el mejor gol, aunque hagan, en mi vocabulario coloquial, ¿verdad? Aunque hagan micos y pericos, se dice por ahí. Aunque hagan lo que hagan, ¿verdad? Pero de todos modos no sirve, porque están en un lugar que es inválido. Le puede salir el gol más extraordinario, más vistoso, y puede hacer cosas que ningún otro puede hacer, pero ¿de qué le sirvió? Nadie lo va a recordar porque no tuvo validez. Todo lo que tú estás haciendo en la vida, analízalo si al final va a tener validez, si Dios te lo va a tomar en cuenta. Porque es triste pensar de que aquel día Dios te diga: yo no te conozco, yo nunca te vi ahí, no te vi en mi lugar. A los que estaban ahí yo los conozco, a los que estaban en el redil yo los conozco. Que el Señor te diga a ti: claro que sí, yo sé quién eres tú, ¿verdad? Hombre humilde, mujer entregada. Y eso pues es lo mejor que nos puede pasar en esta vida. Te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, gracias por este altar familiar. Gracias por esta bendición que nos has dado de enseñarnos acerca de nuestro lugar. Señor, el lugar de tu presencia es el mejor lugar donde yo puedo estar. Señor, en el lugar que tú has preparado para mí es ese momento especial donde yo puedo adorarte y buscarte. Ruego que tú ilumines las mentes, Señor, de todos los que están viendo, Señor, viendo y escuchando esta reflexión, para que tú impactes sus corazones, Señor eterno, y puedas hacerlos volver, si dado caso están fuera del lugar, oh Dios eterno. Y a los que están ahí, Señor, a los que han permanecido en ese lugar, oh Dios, Señor, yo sé que tú eres un Dios que reconoce todos esos esfuerzos, todos esos momentos de lucha, Padre, y tú vas a enjugar toda la lágrima, porque así eres tú, mi amado Dios. Síguelos bendiciendo, síguelos dándoles seguridad, Padre, síguelos plantándolos como las palmeras, que puedan sentir, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, está obrando para mantenerlos fuertes a pesar de los pesares. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Agradezco tu atención, Dios te bendiga. Te invito a seguir conectado, ¿verdad?, de los diferentes medios, por Apple Podcast, por Spotify, en YouTube, ¿verdad?, en Oasis de Esperanza Fraijanes, en la reflexión del pastor Ribaí González, mi nombre, el pastor Ribaí González, tu servidor, te da un abrazo, te lo mando de manera virtual. Deseo que el Señor te bendiga, y si le place al Señor, pues estaremos la siguiente semana con una nueva reflexión para llenar nuestras vidas. Así que me despido en el nombre de Jesús. Será hasta la próxima.